Ahora pasamos al desarrollo de las preguntas. Empezamos. Pregunta número 1. Tenemos aquí un pequeño texto. Dice, lee el siguiente texto y responde la pregunta. Según algunos paleontólogos contemporáneos, los primeros humanos habrían llegado a América del Norte procedentes de las etapas siberianas, Asia. Al parecer, después de la última máxima glaciación, hace unos 20.000 años, dichos primeros grupos de Homo sapiens, cazadores y recolectores, habrían ingresado a través del estrecho de Bering. Y acá nos está dando la cita de dónde fue sacado todo este texto. A ver, ahora nos está pidiendo, tomando en cuenta el contenido del texto anterior, establezca la correlación entre los constituyentes de ambas columnas. Acá tenemos la primera columna que está compuesta por los elementos de la comunicación y la segunda columna de los supuestos o de las supuestas respuestas que le pertenecerían a los que pertenecen a esta columna. Con respecto al emisor, el emisor vendría a ser en este caso, vamos a leer uno por uno, el lector del texto, no, en este caso el lector del texto necesariamente tendría que ser el receptor. La escritura de la lengua española, si estamos hablando de escritura, entonces nos estamos refiriendo y como aquí estamos observando una comunicación escrita porque estamos leyendo un texto, entonces la escritura de la lengua española vendría a ser el código. Se está diciendo escritura porque esto está escrito en español. A ver, el momento y lugar de la comunicación, momento y lugar, eso le pertenece a la circunstancia, ¿no? Circunstancia o contexto, el momento y el lugar en el que se da la comunicación. Los primeros Homo sapiens en América del Norte. Los primeros Homo sapiens, esto le pertenecería a... Muchos se pueden confundir aquí, de repente esto podría ser el mensaje también, ¿no? Los primeros Homo sapiens en América del Norte, pero para que sea el mensaje necesariamente tiene que estar un poquito más detallado. Si tenemos una comparativa de repente entre esto y otra alternativa, entonces la más detallada va a ser el mensaje. Los primeros Homo sapiens en América del Norte, esto vendría a ser el referente. La página impresa, el escritor del texto, la persona que escribe el mensaje, lógicamente va a ser el emisor. La página impresa en la que se ha codificado el mensaje, la página, estamos hablando de la hoja, eso vendría a ser el canal, el medio por el cual se transmite el mensaje. Entonces tenemos aquí el canal. Y por último, la posible llegada de los primeros humanos a América del Norte. Esto de aquí está más desarrollado que los primeros Homo sapiens en América del Norte. Como esto está más desarrollado, esto vendría a ser el mensaje. Ya está. Entonces, tenemos que 1 es la E, 2 es A, 3 es G, 4 es B, 5 es F, 6 es D, 7 es C. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta. Lea el texto y responda. Tenemos aquí un texto, a simple vista lo que observamos es una composición poética, ¿no? Flor de blancura, Arequipa, sillar que se hizo mujer, mujer que se hizo paloma, paloma que se hizo miel, ciudad de calles que suben en busca de las estrellas, ciudad de calles que bajan en busca de la tristeza. Y aquí debajo nos pone la cita a quién le pertenece este poema, esta oración, este tipo de composición. Entonces, a simple vista, acá vemos que está dividida en estrofas, está compuesto por versos, entonces estamos hablando de una poesía. Y además, por la forma en la que está escrita, se sobreentiende que es una manera mágica, una manera estética, contiene
metáforas, contiene epítetos, entonces contiene figuras literarias, por lo tanto estamos hablando de una poesía. Si se refiere a una poesía, ahora, ¿qué nos explica acá? En el texto anterior, es decir, en el poema que acabamos de leer, en el texto anterior no hay intención informativa acerca de los hechos u otros aspectos relacionados con el referente. Es decir, nos está aclarando ya desde el punto de vista, nos está aclarando que esto no es o no pertenece a la función representativa. Desde este momento nosotros ya tendríamos que descartar esa función en las alternativas. ¿Por qué? Porque el elemento de la comunicación que destaca en la función representativa, ¿cuál es? Es el referente. Entonces, simplemente nos está informando. O sea, cuando estamos hablando de función representativa, solamente vamos a recibir una información. En cambio, acá está expresado de forma poética. El propósito del escritor no es comunicar conocimientos, sino despejar sentimientos y motivar actitudes emotivas en el lector. En este caso, ¿qué función cumple el lenguaje? Por la composición y porque vemos que se trata de un poema, por lógica va a ser la función estética. A ver, acá de repente has estado pensando, pero aquí en las alternativas no hay función poética, pero tal vez nos estamos olvidando de que la función estética también tiene otro nombre, la cual es función estética o función poética. Entonces, si en las alternativas te viene cualquiera de los dos nombres, es válido. Por lo tanto, tienes que aprenderte cuál es el segundo nombre de las funciones también. Porque si tú no encuentras acá función poética, vas a empezar a dudar de cuál vendría a ser la alternativa. Pero el otro nombre de la función poética es estética, por lo tanto, esta es la respuesta. Vamos con la pregunta 3. En el enunciado, la lengua es el órgano principal del sentido del gusto que también ayuda en la masticación y deglución de los alimentos. El lenguaje cumple función. Cuando una función trata de informar algo a alguien, solamente nos está brindando una información, automáticamente cumple una función, la cual no es algo que nos está influyendo en nosotros a expresarnos, a dar puntos de vista, a dar opiniones, simplemente es aquello que nos está informando tal cual ha sucedido, tal cual sucede algo o tal cual ha pasado, ¿no? Tal cual o tal cual, ese es el concepto, algo así. La lengua es el órgano principal del sentido del gusto que también ayuda en la masticación y deglución de los alimentos. Nos está dando una información, no está debatiendo sobre si eso es verdad, sobre si eso es mentira, no, simplemente nos está soltando una información. Esta información es así, tal cual. Entonces, yo creo que esa función ya la expliqué y si nos está hablando de esa manera donde solamente nos quiere informar y donde nos da afirmaciones o de repente negaciones, se trata de qué función, de la función representativa. Por lo tanto, la alternativa es la E. Por eso tienen que leer los enunciados. Desde donde comienzan las comillas hasta donde terminan las comillas, eso es lo que está en juego en las alternativas. La lengua es el órgano principal. Ahora tú me dirás, pero que eso no era función metalingüística si está hablando de la lengua. Pero fíjate bien, nos está diciendo la lengua es el órgano principal del sentido del gusto, ya está hablando de otra cosa, no nos está hablando del lenguaje que nosotros conocemos como área o que conocemos como la facultad que tiene el ser humano, no nos está hablando de ese lenguaje, nos está hablando de la lengua, del órgano. Entonces, por eso tenemos que leer bien porque de repente a simple vista nomás miramos el primer enunciado, la primera línea, la lengua, ya está hablando de lenguaje, ya marco metalingüística, no, tienes que leer todo, acá no se está hablando de la lengua, del órgano la lengua, no se está hablando que realiza ciertas funciones con respecto a la deglución de alimentos, entonces aquí ya simplemente nos está dando una información de algo, por lo tanto esta es función representativa. 4. En el enunciado, cuando surgieron por primera vez los humanos anatómicamente modernos, el elemento de la comunicación que destaca es, la 4 es un modelo de pregunta en el que tienen que tener mucho cuidado. Te está diciendo, por eso tienen que leer toda la pregunta completa, porque si no vas a marcar cualquier cosa o de repente no vas a encontrar la respuesta. Dice, está diciéndote o te está comunicando una pregunta, signo de interrogación. ¿Cuándo surgieron por primera vez los humanos anatómicamente modernos? Está preguntando. Entonces, si es una pregunta, ¿se acuerdan a qué función le pertenecía?
la función que buscaba que alguien te dé una respuesta. Por lo tanto, quién es el que hace la pregunta? El emisor, ¿cierto? ¿Cuándo surgieron por primera vez los humanos anatómicamente modernos? El emisor está preguntando. ¿Y qué está buscando el emisor? Que el receptor le dé una respuesta. Entonces, primero lo que tenemos que saber es a qué función le pertenece este enunciado. A simple vista, ¿a qué función le pertenecería? Si estamos hablando de una pregunta, le pertenece a la función apelativa. Entonces, si le pertenece a la función apelativa, entonces yo recuerdo, en la función apelativa, ¿cuál era el elemento de la comunicación que destacaba? Destaca el receptor. Por lo tanto, eso lo acabo de explicar hace un instante. Acabo de explicar cada función con su elemento, cada función con su elemento. A la apelativa le corresponde el receptor. Por lo tanto, si tú encuentras un enunciado que le pertenece a la función apelativa, pero en la pregunta lo que te está diciendo, lo que te pide marcar es cuál es el elemento de esta función, que es la apelativa. ¿Cuál es el elemento de la función apelativa? Es el receptor. Por lo tanto, marcamos la C. Este tipo de preguntas, así con estos modelos, es la que va a venir en el examen. Y también en la ficha que estoy adjuntando acá junto con el video que la van a tener que resolver. A ver, pregunta 5. En el enunciado tenemos ahí signo de admiración. La luz de San Martín de Porres se asemejaba a una vela sencilla, siempre encendida, siempre brillando en algún lugar oscuro de nuestro mundo suficiente. El lenguaje cumple la función, aquí nos está preguntando por función, acá no nos está diciendo cuál es el elemento que se destaca, nos está diciendo cuál es la función. Entonces, a simple vista, de repente tú te confundes y puedes decir, esto parece una poesía y me marcas función poética o estética, pero tienes que analizar con profundidad. Acá dice, la luz de San Martín de Porres se asemejaba, entonces te está dando su opinión, te está diciendo que eso se parecía a algo, te está dando una opinión. Además está entre signos de admiración, por lo tanto, ¿cuál era la función que tenía los signos de admiración y que nos expresaba algo, que expresaba que alguien tenga sentimientos, que tenga emociones? ¿Cuál era esa función? Le pertenecía a la función expresiva. Ahora, acá de repente puede haber una confusión entre la función estética y la función expresiva. Muchos de repente van a pensar que es lo mismo, por eso tienen que saberse cuáles son las funciones. La función expresiva es otra y la función estética o poética es otra, es completamente diferente. En la poética, generalmente para no complicarles la vida, en la poética o estética solamente van las poesías, toda forma compositoria que esté conformada por poemas, que esté conformada por versos, todo eso le pertenece a la poética. Pero aquí en este tipo de expresiones, donde producen sentimientos, donde producen opiniones, puntos de vista, deseos, ese tipo de cosas, y además que está acompañado por signos de admiración, le pertenece a la expresiva. Entonces es muy fácil distinguir entre la expresiva y la estética o poética, porque la estética o poética es una poesía, un poema, automáticamente tú marcas allá, esa es estética o poética. Pero si ves algo así, entre signos de admiración, o está dando su opinión, está refiriéndose o está produciendo en el receptor emociones, sentimientos al leerlo, eso le pertenece a la función expresiva. 6. Con respecto a las clases de comunicación humana, relaciona adecuadamente ambas columnas. A ver, la A, transmisión de mensaje mediante el teléfono. A ver, primero lo que tenemos que clasificar aquí es saber o determinar cuál es comunicación humana y cuál es comunicación no humana. Transmisión de mensajes mediante el teléfono. Esta vendría a ser comunicación humana. Edicto matrimonial publicado en el Diario Oficial también es comunicación humana. Señal de humo blanco que anuncia la elección del Papa. Ahora, de repente tú te confundes y me dices, no, esa no es comunicación humana porque es señal de humo. No. Lo único que no es comunicación humana es la de los animales y de las plantas. De ahí todas las señales, la simbología, los semáforos, los gestos, todo eso pertenece a la comunicación humana. No verbal, pero comunicación humana.
Toque del silbato del árbitro. Aquí también te puedes confundir y me puedes decir que es comunicación no humana, pero sin embargo no es así. Porque recuerda y te lo repito por enésima vez, comunicación no humana es exclusiva de los animales y de las plantas. Ahora, sistema de comunicación braille utilizado por los ciegos, eso también es comunicación humana. Entonces tenemos que las 5 alternativas le pertenecen a la comunicación humana. Entonces, por lo tanto, en estas columnas no tiene que haber ninguna alternativa donde diga comunicación no humana. Ahora vamos a dividirlo de la siguiente manera. Transmisión del mensaje mediante el teléfono. Estamos hablando mediante el teléfono de forma oral. Entonces esto vendría a ser comunicación humana. Como es oral, lógicamente es comunicación humana verbal. Ahora solamente falta determinar si es visual, táctil, auditiva. A ver, vamos por partes. Comunicación humana, tenemos que es verbal, porque es de manera oral. Comunicación humana verbal. Ya, vamos hasta ahí para seguir determinando. Edicto matrimonial publicado en un diario oficial. Este también es comunicación humana verbal porque es escrita. Ahora, señal de humo blanco que anuncia la elección del Papa. Comunicación humana. Esta sí vendría a ser no verbal porque no es oral ni escrita, sino es mediante simbología. Comunicación humana no verbal. Siguiente. Toque del silbato del árbitro durante un partido de fútbol. Comunicación humana no verbal. Ahora, sistema de comunicación braille utilizada por los ciegos. Comunicación humana no verbal. A ver, ahora para determinar cuál es acústica, cuál es visual, cuál es táctil. A ver, transmisión del mensaje mediante el teléfono. Mediante el teléfono. ¿Cómo transcurre el mensaje mediante los fonos? ¿Eso con qué se concretiza al escucharlo, no? Entonces, acá transmisión del mensaje mediante el teléfono sería comunicación humana, verbal, acústica. Comunicación humana, verbal, acústica. Acá, edicto matrimonial publicado en un diario oficial. ¿Cómo leemos nosotros? A través de la vista, ¿no? Entonces, porque nosotros miramos y de esa manera podemos procesar lo que dice o lo que nos está expresando el mensaje. Entonces acá sería comunicación humana, verbal, visual. Aquí, señal de humo blanco que anuncia la elección del Papa. Comunicación humana, la señal de humo blanco. ¿Cómo nos enteramos nosotros que se ha emitido esta señal? Por la señal de humo. ¿A través de qué? A través de que hemos escuchado el humo, hemos visto el humo, hemos tocado el humo, no, a través de la vista, lógicamente. Entonces acá vendría a ser comunicación humana no verbal visual. Toque de silbato del árbitro. ¿Cómo nos enteramos que ha sonado el silbato? A través de la escucha, ¿no? A través de que lo hemos escuchado. Entonces comunicación humana no verbal, acá vendría a ser el toque del silbato, acústica. Acá, sistema de comunicación braille, comunicación humana no verbal, braille. Eso, para tú entender el mensaje, necesariamente tienes que tocar esos puntitos que tienen los mensajes o que vienen en los mensajes que están en braille, ¿no? Son puntitos que las personas que no pueden ver tocan, sienten y ahí pueden identificar de qué se trata el mensaje, ¿no? Porque ellos tienen una forma de comunicación diferente a la de nosotros. Entonces ese sistema braille se detecta o se puede decodificar a través de que se tiene que tocar las hojas o se tiene que tocar cualquier cosa que tenga ese sistema para poder decodificar el mensaje. Entonces es a través del tacto, comunicación humana no verbal táctil. Entonces ya tenemos
la respuesta, ¿no? Tenemos que aquí es comunicación humana verbal acústica. ¿Dónde está? Comunicación humana verbal acústica. Tenemos A4. El edicto matrimonial, comunicación humana verbal visual. A ver, comunicación humana verbal visual, tenemos B2. Comunicación humana no verbal visual, C5. Comunicación humana no verbal acústica, tenemos D1. Y por último, comunicación humana no verbal táctil, E3. Esa vendría a ser la respuesta de las 6. En el enunciado, Carlos, sentado en el consultorio, escuchaba atentamente las recomendaciones del médico. Los elementos de la comunicación que se evidencian son, a ver, aquí vamos a ayudarnos mediante las comas. Carlos. ¿Quién vendría a ser Carlos? ¿El emisor o el receptor? Carlos, sentado en el consultorio, escucha atentamente las recomendaciones del médico. Si escucha, quiere decir que alguien le está hablando, por lo tanto, él es el que va a recibir el mensaje. Si está recibiendo el mensaje, ¿quién es Carlos? Es el receptor. Aquí hay alternativa con receptor, solamente hay 2. Ahora, sentado en el consultorio, escuchaba atentamente las recomendaciones del médico. Sentado en el consultorio quiere decir que se encuentra en el sitio, no la circunstancia. O situación también. Se le conoce como circunstancia, situación, contexto. Sentado en el consultorio, escuchaba atentamente las recomendaciones. Esas recomendaciones, ¿qué cosa vienen a hacer? El mensaje, ¿no? Y el médico, ¿quién viene a ser? El emisor. Entonces tenemos aquí receptor, Carlos, situación, está en el consultorio, el mensaje, las recomendaciones y el emisor, el médico. Por lo tanto, los procesos correctos se encuentran en la alternativa E. 8. Marque la alternativa en la que la comunicación es humana, no verbal, acústica. Entonces, lo que tenemos que buscar en estas en estos 5 enunciados es cuál de todos es comunicación humana, no verbal, acústica. A ver, la arenga de un capitán a los soldados. Esta es comunicación humana. Arenga quiere decir que está hablando, ¿no? Comunicación humana, verbal. ¿Qué más? Acústica. Comunicación humana, verbal, acústica. El sonido de la sirena de una ambulancia. Sonido, comunicación humana, no verbal, acústica, porque se concreta con los tonos. La interpretación oral de una canción. Comunicación humana, verbal, porque alguien está interpretando un canto. Comunicación humana, verbal, ¿con qué se concretiza? Con los fonos. Comunicación humana, verbal, acústica. El monólogo presentado por un actor. Comunicación humana, verbal, acústica. La lectura de noticias mediante la radio. Lectura, pero es mediante la radio, ¿no? Entonces, quiere decir que alguien que está en la radio está leyendo las noticias. A ver, esto vendría a ser comunicación, se dice mediante la radio. Quiere decir que si alguien está leyendo esto, a nosotros cómo nos llega esta información de manera oral. Comunicación humana, verbal, acústica, porque estamos oyendo la radio. Entonces, ¿cuál de todas es comunicación humana no verbal acústica? Vendría a ser el sonido de la sirena, porque todas las anteriores son realizadas por la forma de hablar y de escuchar, ¿no? Oral y escrita. En cambio, la única que no pertenece a esto vendría a ser el sonido de la sirena. Por lo tanto, es humana, pero no es verbal. La clave es la B. 9. En los enunciados, estos postres son muy exquisitos y Bogotá es la capital de Colombia. Predominan respectivamente las funciones del lenguaje denominadas.
A ver, en el primer enunciado, estos postres son muy exquisitos, te está dando una opinión, alguien está opinando esto, no te está dando una información. Si fuese representativa, te diría lo siguiente, los los postres son ricos o la torta es deliciosa, y ahí te está dando una información. Pero está diciendo, estos postres son muy exquisitos y te está diciendo Bogotá es la capital de Colombia. En Bogotá es la capital de Colombia te está dando una información. No está aumentando, no está exagerando, no está preguntando, no te está dando eh, algo más allá de una simple información. En cambio, estos postres son muy exquisitos, te está dando su opinión de cómo se encuentran los postres. Entonces, si te está dando su opinión, aquí vendría a ser la función expresiva y por lo tanto Bogotá es la capital de Colombia vendría a ser la función representativa, por lo tanto la clave es la E. Con respecto a la última pregunta, marque la alternativa que corresponde a la relación correcta entre los enunciados de la columna izquierda con las funciones del lenguaje expresadas en la columna derecha. A ver, aquí tenemos signo de admiración. ¡Qué alivio! Ya no hay ruido. Es como una sensación de una buena sensación, ¿no? Que te está transmitiendo, es algo reconfortante. Qué alivio, ya no hay ruido. Entonces, está mediante signos de admiración, esto vendría a ser función expresiva. Acá estaría la A. Irma, la universidad está cerrada, te está dando una información. Esta vendría a pertenecer a la función representativa, la información tal cual. Te está diciendo, la universidad está cerrada. Ahí no está exagerando, no está preguntando, no te pone una duda, no te está diciendo su deseo, nada de eso. Dulce voz cual flecha de luz. Aquí te está hablando de forma poética, ¿no? A través de estas de figuras literarias que componen este enunciado. Entonces aquí sí estamos hablando de poética. Algunas consonantes son sordas. Está diciendo consonantes, estamos hablando ya del lenguaje, de los temas que le corresponden al lenguaje, consonantes, vocales, todo lo que tiene que ver con lenguaje. Entonces esto pertenece a metalingüística. Regrese pronto, señorita. Es una orden, ¿no? Entonces esto pertenece a la función apelativa. Ya. Entonces de esta manera vendría a estar compuesto la alternativa 10. Para que ustedes desarrollen en su casa, tienen que ir debajo del link, en la caja de descripción, debajo del video, ahí se encuentra el link de la ficha virtual que van a tener que desarrollar. Lo terminan de desarrollar, es obligatorio poner el correo, lo desarrollan y lógicamente lo envían, ¿no? Automáticamente les va a llegar la respuesta. Ni bien lo terminan de desarrollar, la respuesta se les entrega, o sea, la nota, la puntuación que han sacado. El puntaje total es de 20, consta de 10 preguntas, cada una de ellas vale 2, es obligatorio responder todas las preguntas, es para marcar, es obligatorio colocar nombres y apellidos, colocar el correo tiene que ser de Gmail, si no tienen correo Gmail se lo crean, es fácil. El año, tienes que marcar tu grado de primero a quinto, a qué grado perteneces, sección, si estás en el A, en el B o si tu grado pertenece a un salón único, ¿no? La primera pregunta voy a explicar básicamente de qué trata. Aquí hay un enunciado, es parecida a los ejercicios que hemos desarrollado anteriormente. Aquí hay un enunciado, tienen que leerlo y tienen que identificar quién es el emisor, quién es el receptor, quién es el mensaje. O sea, de esta columna identificar cuál de todas ellas le pertenece. Entonces arman por ahí en una hojita de repente al costado, entonces quién es uno, el 1 con quién se relaciona, con el D, el 2 con quién se relaciona con el F, de esa manera lo organizan y lo que tienen que marcar es acá cuál es el orden correcto. Si encuentran la respuesta correcta, la marcan. Con respecto a la pregunta 2, acá te está dando un enunciado. El sistema fonológico de la lengua cauqui es bastante complejo. Hablando de la lengua, el elemento de la comunicación que destaca, primero tienes que identificar en este enunciado cuál es la función.
Si no te acuerdas de funciones, de elementos y de clases de comunicación, tienes que revisar lo anterior que les acabo de explicar. Ahí ves la clasificación correcta. Entonces, primero tienes que tienes que averiguar cuál es la función de este enunciado, qué función le pertenece, expresiva, emotiva, representativa, cuál es su función, y después tienes que verificar cuál es el elemento de la comunicación que destaca en esa función, y esa es la respuesta que vas a marcar acá. Aquí también tenemos para relacionar columnas. Con respecto a las funciones del lenguaje, relacione correctamente ambas columnas. Acá tienes enunciados, los lees atentamente y vas a indicar el primer enunciado a qué función pertenece, el segundo a qué función pertenece. Y en las alternativas vas a marcar cuál es el orden correcto que al final has encontrado. En la 4, marque la alternativa que presenta un ejemplo de comunicación humana verbal escrita. Vas a tener que analizar cada uno de estos enunciados y donde encuentres comunicación humana verbal escrita, esa es la respuesta, la marcas. Indica la función del lenguaje que predomina en cada enunciado. Acá tienes 5 enunciados. ¿Qué función del lenguaje se encuentra en la primera? ¿Qué función en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta? Entonces, en ese orden vas a tener que marcar cuál es el orden correcto. ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? No lo sé. Pero el orden que tú encuentres, de repente, la segunda, ¿no? De repente. Entonces, aquí tendría que ser apelativa, acá tendría que ser expresiva, aquí tendría que ser representativa, acá también representativa y acá metalingüística. Si es que fuera la segunda, no lo sé, de repente hasta te estoy dando la respuesta, no lo sé porque no me he fijado. Pero tienes que hacer en ese orden, tienes que identificar qué función es la primera, qué función la segunda, hasta la quinta, y en ese orden marcas las respuestas. 6. Señala la opción en la que el enunciado cumple la función estética o poética. Entonces, fíjate cuál de estos enunciados le pertenecen a esa función. A ver, 7. En el enunciado, la palabra holocausto proviene del latín holocaustum y el otro enunciado es deja la ventana abierta, por favor. Entonces, la primera qué función cumple y la segunda qué función cumplen, en ese orden marca la respuesta. 8. El maullido de los gatos y el siseo de las serpientes constituyen respectivamente clases de comunicación. ¿Qué tipo de comunicación son esas? ¿Son auditivo, visual, qué tipo olfativo, táctil? ¿Qué tipo de comunicación, a qué tipo de comunicación pertenecen lo que acabo de mencionar? El maullido de los gatos y el siseo de las serpientes. La 9. El aviso despacio, obras, colocando en una avenida constituye comunicación, despacio, obras. Todo esto, ¿a cuál pertenece? No verbal visual, verbal acústica, ¿cuál es? 10. Una figura colocada en un centro de salud para comunicar que se debe guardar silencio constituye comunicación. Una figura colocada en un centro de salud que hace un gesto o tiene la simbología de que te está indicando que guardes silencio. Entonces, ¿qué tipo de comunicación es esa? Discográfica, no verbal auditiva, no verbal visual, ¿cuál de todas ellas crees que es la respuesta? Entonces, marcas y automáticamente te va a salir tus respuestas y por lo tanto la calificación.